El video es un formato ganador para impactar en el mundo digital. El día de hoy te voy a mostrar 4 poderosas herramientas de inteligencia artificial para crear de texto a video con tan solo un par de clics. Con estas herramientas vas a poder crear videos para TikTok, para Instagram, para Facebook, para YouTube. Inclusive vas a poder crear videos promocionales. Todo esto con tan solo un par de prompts o indicaciones. Vas a poder también generar a través de artículos, blogs, una presentación, la vas a poder subir y generar video. Y todo esto se basa en la tecnología de ChatGPT. Cabe mencionar que todas estas herramientas traen una versión 100% gratuita, que es la que vamos a utilizar para este tutorial. Sin embargo, tiene algunas versiones de paga que se pueden ajustar de acuerdo a tus necesidades. Para tu mayor comodidad te voy a dejar en la descripción de este video los links para que vayas directamente a revisarlas. La primera se llama DBrain. Esta herramienta, a diferencia de las demás, trae una ventaja, y es que no solamente me va a crear el video, sino también que me va a integrar un avatar. Muy interesante. Una vez que nos registremos en esta herramienta, este es el menú. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, la tecnología de ChatGPT para poder generar mediante un prompt un video completamente. También podemos empezar, por ejemplo, con un URL de un video. Digamos, tenemos un URL de un video de YouTube o algún otro video, y él puede tomar de referencia para generar un video nuevo con esa base. Adicionalmente, vamos a poder utilizar, por ejemplo, un template. Vamos a poder utilizar, por ejemplo, un background sólido, o bien vamos a poder importar una presentación PowerPoint y totalmente generar un video con ella. Ahora, para efectos de este tutorial, vamos a utilizar ChatGPT. Acá abajo vas a poder ver también los diferentes templates que puedes utilizar. Aquí puedes escoger entre la versión web, ¿verdad? Que sería este formato, que sería formato horizontal, y también la versión móvil, que sería el formato vertical. Aquí hay diferentes casos de uso y ahí puedes utilizar cada una de esas plantillas. En este caso vamos a irnos aquí a esta opción que dice ChatGPT. Le vamos a dar un clic y vamos a darle un tópico. Aquí, muy importante, vamos a decirle sobre el tema que queremos que nos genere el video. En este caso lo voy a decir 5 beneficios del yoga. ¿Ok? Algo muy sencillo. Le decimos crear video y esperamos que la herramienta empiece a hacer la magia. Y así de rápido ya nos da la opción del video completamente listo. Aquí podemos observar, nos generó 5 diapositivas y cada una de ellas trae la información de forma automática. Por ejemplo, el beneficio 1 es que reduce el estrés. Aquí también tenemos la otra, que mejora la flexibilidad. Aquí tenemos fortalece los músculos. Por acá mejora la calidad del sueño. Y por último, promueve la salud mental. Adicionalmente, aquí hay alguna información, y el avatar también acá nos va a dar alguna información adicional. Esta herramienta trae este beneficio que lo hace bastante dinámico. Ahora bien, para poder editar esto, si quisiéramos cambiar los colores, etcétera, podemos irnos aquí al borde derecho y vamos a ver, por ejemplo, el template. Para empezar, podemos cambiar el template. Aquí podemos cambiar de acorde a los templates que están disponibles. Aquí podemos ver algunas diferencias. Estos son verticales. Obviamente tenemos que buscar algún template en formato horizontal, que en este caso lo vamos a cambiar a horizontal acá, y aquí ya podemos ver, por ejemplo, aquí hay una opción de horizontal y aquí podemos ir variando. Por ejemplo, aquí podemos, si quisiéramos cambiar ese, aquí ya cambiamos a este color y podemos ir ahí sucesivamente aplicando. Esta imagen de fondo también la podemos cambiar acá, la seleccionamos y la pudiéramos cambiar, etcétera. Todo esto obviamente la podemos ir animando y cambiando de acorde a nuestros gustos o preferencias. ¿Ok? Entonces, algo muy interesante también es que este avatar que está por acá podemos cambiarlo también. Si quisiéramos cambiarlo, por ejemplo, por esta morena bien guapa por acá, nada más lo cambiamos y aquí abajo nos da los estilos de esta morena. Por ejemplo, esta que es un poco más informal y esta que es un poco más formal y seria. Si quisiéramos que sea de cuerpo completo, aquí abajo también podemos cambiarlo a cuerpo completo y aquí podemos ir ajustándolo, ¿verdad? De acorde acá a nuestros gustos o preferencias. Aquí el texto, si quisiéramos cambiar el texto, agregarle más texto, si quisiéramos agregarle subtítulos, los podemos generar de forma automática o podemos subirlos. Una vez que personalicemos todos estos detalles acá,
desde la música, inclusive podemos ponerle aquí alguna música de fondo. Ok, algunas formas también podemos agregarle si quisiéramos ahí, de acuerdo a nuestros gustos o preferencias. Y aquí el idioma lo podemos cambiar tocando este botón. Nos va a abrir las diferentes opciones de, por ejemplo, español. Hay español con acento español, valga la redundancia, y está español con acento americano. En este caso podemos probarla acá. Por ejemplo, le podemos dar un clic acá. Mail SUS Neural 2B. Ahí suena bien ese. Puedo aplicarle esa misma voz a todas. Yo le voy a decir aplicarlo a todas. O bien me puedo ir acá, que esta es mujer. Aquí podemos ver que es mujer. Vamos a probar este. Acá, muy importante. Female SUS Neural 2A. Ok, ahí estamos. Perfecto. Y una vez que ya tengamos esto, le vamos a dar exportar. Vamos a nada más borrar esta escena, porque esta escena aquí prácticamente no va. Este era un ejemplo que estaba poniendo. Entonces esta escena lo que vamos a hacer es que la vamos a suprimir y listo. Ahora nos quedaron aquí las 5 escenas iniciales y le damos exportar. Aquí nos va a decir, por ejemplo, la opción de exportar en video va a durar aproximadamente 1 minuto 59 renderizando, si queremos solo audio o si queremos un chroma key, que es cortar prácticamente y dejarlo en verde. En este caso decirle que video, y aquí automáticamente va a empezar con el proceso de generación del video. Y así de sencillo ya me renderizó y este sería el resultado. Practicar yoga ayuda a equilibrar la producción de hormonas que están relacionadas con el estrés, como el cortisol. También puede mejorar la concentración y la claridad mental, lo que a su vez reduce la ansiedad. Los estiramientos profundos que se realizan en el yoga ayudan a mantener los músculos y las articulaciones flexibles y saludables, lo que reduce el riesgo de lesiones. Además, el yoga puede ayudar a aliviar el dolor de espalda y mejorar la postura. Las posturas de yoga, o asanas, trabajan diferentes grupos musculares y pueden ayudar a desarrollar la fuerza en todo el cuerpo. Algunas posturas también pueden ayudar a mejorar la resistencia y la tonificación muscular. Algunos estudios han sugerido que el yoga puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que a menudo interfieren en el sueño. Además, el yoga puede ser una actividad relajante que ayuda a preparar el cuerpo y la mente para un sueño reparador. La práctica del yoga puede ayudar a reducir los síntomas de depresión y ansiedad, mejorar la autoestima y la confianza, y fomentar la relajación y la atención plena. También puede ser una forma efectiva de reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. Y así de sencillo ya podemos tener un video como lo lograste ver, con bastante contenido, interesante, dinámico. Podemos empezar a destacar. Sin duda, esta es una de las herramientas que podemos sacarle mucho provecho. Déjame saber en los comentarios qué utilidad le vas a dar a esta herramienta. El segundo editor se llama Wave Video. Y este editor es muy sencillo de utilizar. Una vez que nos registramos, este es el menú principal. Para empezar a crear, vamos a tocar este botón y aquí nos va a dar las diferentes opciones. Por ejemplo, podemos crear con inteligencia artificial desde texto, podemos generar desde un templates, podemos generar desde algún stock de imágenes o algún template que tengamos nosotros de referencia, o bien desde un blog post. En este caso, vamos a tomar referencia desde blog post. Vamos a darle un clic acá. Y aquí lo más interesante es que nada más tenemos que copiar y pegar el link del post. En este caso tenemos una noticia acá muy reciente, como muchos de los tecnonautas sabrán. Recientemente Apple ha revolucionado el mercado con el nuevo lanzamiento de las Apple Vision Pro. Si te interesa que hablemos sobre esta tecnología, déjamelo saber en los comentarios. Una vez que copiamos ese artículo, nos vamos a ir acá y le damos pegar. Y aquí vamos a decir de cuánta duración queremos que sea eso. 1 minuto, 2 minutos. En este caso vamos a decirle 30 segundos. Y vamos a decirle que sea la escena corta. ¿Ok? Aquí también podemos escoger algunas referencias, como por ejemplo el audio mood. Puede ser inspirador, confidencial, confidente, confuso. Aquí podemos escoger más o menos el modo, ¿verdad? En este caso vamos a decir inspirador. Le damos siguiente. Aquí también podemos escoger alguna plantilla muy importante. Aquí podemos escoger el formato, si es horizontal, cuadrado, vertical o para historia. En este caso vamos a decirle que es de este formato, que es tipo historia.
¿ok? Y aquí vamos a escoger alguna de estas templates. Vamos a escoger esta, por ejemplo, y le damos crear. Y ahí automáticamente con tan solo ese par de clics ya la herramienta va a empezarme a generar el resultado. Y así de sencillo y rápido ya tenemos nuestro video. Para poder agarrarlo y darle nuestro toque personal, muy sencillo, le vamos a dar un clic y automáticamente nos va a abrir acá. Le vamos a dar clic aquí donde dice editar video y ya nos abre el editor. En este editor ya podemos modificarlo, sin embargo ya el video está listo a como nos lo generó de 30 segundos. Aquí podemos ver el menú principal del lado izquierdo. Por ejemplo, esta primera parte podemos redimensionar el video. En este caso lo tenemos en formato vertical. Si quisiéramos algún otro formato, nada más le damos clic acá y aquí lo podemos variar. También aquí nos da la opción de los templates. Si quisiéramos nosotros cambiar por algún otro template adicional, lo podemos hacer desde acá. Por ejemplo, acá tenemos los stock también de fotos, de background, etcétera. Todo esto lo podemos ver acá. Y aquí podemos ver la línea de tiempo en la parte inferior. ¿Ok? Aquí en esta parte podemos también, por ejemplo, si quisiéramos agregarle texto, podemos agregarle más texto. Aquí nos va a dar las diferentes opciones de textos que podemos agregar con diseños. Por ejemplo, aquí podemos, si quisiéramos agregar alguno de estos, nada más llegamos, le damos clic acá. Y automáticamente lo que hace es que arrastramos, soltamos y aquí ya nos aparece el texto y podemos modificar los colores. Ya aquí del lado derecho podemos modificar los colores del texto, ¿verdad? Si quisiéramos cambiar los colores los podemos hacer desde acá, ¿verdad? Muy sencillo. Y ahí sucesivamente podemos ir cambiando tipografías, colores, etcétera. Adicionalmente podemos también agregarle algunos stickers desde acá. Por ejemplo, si quisiéramos alguna marca de agua, la podemos agregar también para poder proteger nuestras creaciones. Audio, también aquí trae cualquier cantidad de audio, librería de audio. Si quisiéramos agregarle subtítulos, también le podemos agregar subtítulos, nada más dándole aquí agregar y subimos los subtítulos. En este caso, como es un resumen, no es necesario subir los subtítulos. Storyboard, que más que todo es esto que tenemos aquí, prácticamente todo el storyboard de lo que habla cada una de las diapositivas. Aquí lo podemos nosotros revisar y si quisiéramos ya ver el video, nada más le damos acá, clic. Como lograste ver, hay algunas imágenes, como por ejemplo que esa es una imagen de stock, que si quisiéramos reemplazarla, nada más le damos clic acá y la reemplazamos por nuestra stock de librería. Aquí podemos poner Apple y podemos buscar alguna información de Apple. Por ejemplo, aquí hay una computadora de Apple, podemos utilizar eso, le damos replace y automáticamente aquí ya nos pone, aquí le damos doble clic y podemos ajustar acá y automáticamente ves, aquí podemos manipular las imágenes, muy sencillo. Ok, una vez que ya tengamos listo esto, nada más le damos aquí donde dice publicar, le decimos video y aquí automáticamente podemos renderizar a las diferentes dimensiones. En este caso, como es la versión gratuita, podemos renderizar a 720p. Le damos con descargar con marca de agua, que es muy importante. Como estamos utilizando las versiones gratuitas, nos va a descargar el video con una marca de agua. Sin embargo, es una excelente opción para que pruebes y ver si esta herramienta se ajusta a tus necesidades. Si realmente se adapta a ellas, ya puedes optar por las versiones de pago. Estoy seguro que te va a ahorrar mucho tiempo y dinero. El tercer editor se llama Flicky. Este es un editor bastante poderoso y ya hemos hablado en el canal de él. Una vez que te registres, muy sencillo, este es uno de los que tiene la versión gratuita más poderosa de los tres. Una vez que estamos dentro del menú, te va a aparecer algo así. Vamos a ver aquí donde dice nuevo archivo, le damos un clic y aquí me va a decir, ¿quieres audio o quieres video? Le voy a decir que quiero video y selecciono el idioma. En este caso vamos a escoger español, nos vamos a buscar Spanish. Ok, aquí está Spanish y le ponemos, por ejemplo, vamos a ponerle yoga. Vamos a ponerle yoga 2, ¿ok? Y le damos crear
y ya automáticamente aquí ya nos aparece el editor. Algo muy interesante es que una vez que tengamos esto, nos vamos a ir aquí donde dice convertir y hay unas estrellitas, le damos clic y aquí nos dice qué desea utilizar para convertir. Podemos utilizar desde una idea y nos genera el video, podemos hacerlo desde un blog para el video, podemos utilizarlo desde una presentación de PowerPoint o bien podemos jalar desde un link de Twitter y automáticamente nos hace el video. En este caso vamos a irnos donde dice idea a video. Entonces vamos a ponerle aquí. De igual forma, aquí vamos a escoger el lenguaje, cambiamos y le decimos que es en español. Vamos de nuevo por acá, ponemos español y aquí vamos a decirle 5 beneficios del yoga. ¿Ok? 5 beneficios del yoga. Le decimos que sea un contenido corto, mediano o largo. El largo es de 10 minutos, el mediano es de 5 y el corto es de 1 minuto. Le vamos a decir que sea corto, le damos submit y ya automáticamente ya él empieza a trabajar con la inteligencia artificial para generarme el contenido del video. Y así de sencillo ya nos generó no solamente el contenido del video, sino también que nos generó las imágenes, como logras observar. Aquí vemos las imágenes, el contenido y de este lado izquierdo vemos la persona que va a hacer la voz de ese contenido. Ahorita entramos a eso. Para editar, muy interesante. Una vez que tengamos esto, vamos a definir el formato. ¿Qué formato vamos a utilizar? En este caso estamos en formato cuadrado, como logras observar. Si queremos cambiarlo a formato vertical, nos vamos a ir aquí donde dice Video Settings y le damos aquí donde dice Square. Vamos a darle Portrait, que es portarretrato. Le damos Save y automáticamente, vea lo que va a pasar. Nos va a cambiar el formato a vertical. Aquí, como logras observar, tenemos Yoga 2. Aquí pues esto lo podemos eliminar. Vamos a darle clic y le damos a eliminar esta escena, no nos interesa, y la elimina. Y ya aquí, como logras ver, aquí nos aparecen algunas imágenes, ¿verdad? Que esas imágenes igual las podríamos cambiar si quisiéramos, pero están bastante alusivas a lo que es el yoga. Ahora, aquí del lado izquierdo vamos a ver a April. April es una voz, si la podemos tocar acá. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de IA realistas en menos de 1 minuto. ¿Viste? Flicky te ayuda a interesante la voz, pero con acento español. Vamos a buscar un acento, por ejemplo, Costa Rica. Aquí vamos a ver. Flicky te ayuda a crear contenido de audio. Y tenemos a Juan. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video usando... Suena interesante, pero está como un poco lento. Vamos a buscar más bien el acento de mis amigos mexicanos. Wow, aquí sí hay bastantes. Vamos a escoger a Marina, a ver. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video. Esa es una niña, vamos a escoger. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video. ¿Suena bien? Vamos a escoger a Larisa. ¿Está bien? Seleccionamos eso. Y ya escogimos a Larisa. Algo muy interesante, si logras observar, solo se escogió a Larisa en esta primera template. Pero si quisiéramos a Larisa en todas las demás, vamos de nuevo acá y le vamos a aplicar a todas. Le damos a seleccionar y ya nos aplica a Larisa en todas. Y así de sencillo ya tenemos el video. Como puedes observar, vamos a ponerle un clic para que lo veamos. Beneficios del yoga. ¿Quieres saber cómo el yoga puede transformar tu vida? Aquí te presentamos 5 beneficios que te sorprenderán. Primero, el yoga mejora tu flexibilidad y postura, ayudándote a moverte con mayor libertad y reduciendo dolor. Algo muy interesante aquí, por ejemplo, estos colores que nos aparecen acá, de que el fondo es como medio negro y las letras son blancas. Si quisiéramos modificarlas, nos vamos aquí a donde dice Video Settings y aquí podemos cambiar, por ejemplo, el background. ¿Ven? Aquí podemos cambiar el background, podemos ponerlo, por ejemplo, aquí podemos cambiar el color o bien podemos eliminarlo y dejarlo transparente también y ya nos deja más transparente, pero igual ahí te lo dejo para que puedas jugar de acorde a tus gustos y necesidades. Una vez que ya tengamos listo esto, nada más le damos aquí donde dice exportar y automáticamente aquí ya empieza a hacer la magia y vemos el resultado final. 5 beneficios del yoga. ¿Quieres saber cómo el yoga puede transformar tu vida? Aquí te presentamos 5 beneficios que te sorprenderán. Primero, el yoga mejora tu flexibilidad y postura, ayudándote a moverte con mayor libertad y reduciendo dolores en articulaciones y músculos. Segundo, practicar yoga regularmente te ayuda a aliviar el estrés y mejorar tu bienestar emocional, gracias a la relajación profunda y la conexión mente-cuerpo que se logra en cada sesión.
Tercero, el yoga fortalece tus músculos y aumenta la resistencia, haciéndote sentir más fuerte y en forma. Cuarto, el yoga estimula la concentración y la claridad mental, lo que te permite enfrentar tus tareas diarias con mayor enfoque y eficiencia. Y por último, el yoga promueve un sueño más profundo y reparador, permitiéndote despertar con energía y vitalidad cada mañana. No esperes más, comienza tu práctica de yoga hoy y disfruta de estos increíbles beneficios. El último y no menos importante se llama InVideo. Este es un editor bastante famoso y muy utilizado hoy en día. Y este es el menú principal, como logras observar. Tenemos los templates, tenemos inteligencia artificial de texto a video. Podemos utilizar también la opción de stock de imágenes o contenido multimedia, o bien irnos directo al editor. En este caso vamos a escoger la opción de texto a video, le damos un clic y aquí vamos a escoger de entre los diferentes formatos que hay y diseños, vamos a escoger el que más nos llame la atención. En este caso vamos a escoger, por ejemplo, este. Aquí vemos el preview con musicalización y todo. Nos llama la atención esto, pero va aquí interesante con esta herramienta. Voy a decirle que quiero este mismo, pero lo quiero en vez de formato horizontal, lo quiero en formato cuadrado, no, en formato cuadrado no, en formato vertical. Y ahí lo podemos observar. 100% en formato vertical. Le damos a utilizar ese template y automáticamente ya nos aparece esto. Ahora bien, aquí empieza la magia. Vamos a irnos acá donde dice preguntarle a la inteligencia artificial para que escriba. Le damos un clic, le vamos a poner el título y le damos generar. Y listo, automáticamente aquí ya me genera el contenido y ya vamos a generar a partir de aquí las escenas. Y así de sencillo ya nos genera el contenido completamente, no solamente con lo que generó, sino también con las imágenes y el formato que elegimos. Ahora, aquí nos va a aparecer, por ejemplo, toda la secuencia de escenas, escena 1, 2, 3, y aquí nos van a aparecer hasta la 10ª, que es todo el contenido. Sin embargo, si logras observar, automáticamente me generó fotos. Estas fotos yo las puedo variar o las puedo cambiar. Por ejemplo, me puedo ir acá donde dice imágenes y aquí en stock podemos revisar algunas imágenes. Por ejemplo, buscamos yoga y nos pueden aparecer en stock algunas imágenes de yoga. Si quisiéramos agregarla, nada más soltamos acá, jalamos, soltamos y automáticamente ahí me va a cambiar la imagen, como logras observar. Algo muy importante es, como es la versión gratuita, hay unas imágenes de Storyblocks que van a aparecer con, por ejemplo, en este caso, como logras observar, con una marca de agua. Sin embargo, hay algunos que, por ejemplo este, vamos a ver este no trae marca de agua. Ahí la puedes observar. Y así sucesivamente podemos ir cambiando todas las que nos llamen más la atención y que se adapte más a nuestro contenido. En este caso lo estamos haciendo de una forma bastante rápida, pero te puedes tomar el tiempo para hacerlo de una forma bastante detallada. Una vez que reemplazamos las imágenes, aquí del lado izquierdo podemos ver dentro del menú algunas otras opciones, como por ejemplo aquí podemos ver videos de stock, aquí podemos ver imágenes, inclusive música. Si quisiéramos cambiar la musicalización, aquí la podemos cambiar. Si quisiéramos agregarle algún texto adicional, lo podemos hacer desde acá. Si quisiéramos agregarle algún logo, podemos subir el logo y automáticamente nos va a cambiar este logo que nos aparece acá. Si quisiéramos agregarle alguna forma geométrica, por ejemplo algún emoticón o algo por el estilo, lo podemos hacer desde acá. Algún degradado, si quisiéramos darle un toque más personal. Y también si quisiéramos cambiar el template, lo podemos hacer desde acá. Ok, aquí podemos cambiar el template con algunas otras opciones que nos habían presentado anteriormente. También aquí hay 3 botones para más que nos va a dar algunas otras opciones adicionales, como por ejemplo algún collage. Si quisiéramos agregarle, podemos agregar algún collage de estos que son formatos que podemos nada más agregarlo y cambiarle la foto y automáticamente se va a ajustar al diseño. Un detalle importante, si quisiéramos nosotros agregarle alguna escena adicional, la podemos agregar acá dándole clic y agrega la escena y podemos agregarle el contenido, inclusive basándonos en las plantillas. Ahora, una vez que tengamos ya listo nuestro contenido, ¿verdad? Aquí nos vamos al editor también. Aquí es donde está el storyboard, pero nos vamos aquí al editor y aquí ya nos aparece en la línea todo el contenido que logras observar. Aquí las diferentes escenas,
prácticamente estamos listos, ¿ok? Algo muy importante con este editor, una vez que ya lo tengamos listo, nosotros podemos, por ejemplo, compartirlo a través de un link, ¿verdad? Podemos compartirlo acá a través de un link, pero algo muy interesante es que si quisiéramos descargarlo, le damos un clic acá, él nos va a pedir que nos afiliemos a alguna versión, ¿verdad? Como aquí estamos hablando de que tenemos 5 contenidos, en este caso de stock, no me va a permitir a mí descargarlo gratuitamente. Tendría que eliminar esos contenidos de stock para que me permita descargarlo en el formato de 720. Pero en este caso, si quisiéramos descargarlo, nos permite descargarlo en cualquier formato, pero tenemos que hacer un upgrade a cualquiera de estas versiones premium que están por ahí. Sin embargo, te voy a poner aquí un preview para que podamos ver el video completo para que veas qué interesante nos quedó. Y así de sencillo ya puedes tener un video bastante profesional con tan solo unos cuantos clics. Como lograste observar, estas 4 herramientas utilizan un navegador web para poder utilizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a utilizar los recursos de su computadora. Así que no te preocupes si estás con una computadora portátil o una computadora de escritorio o inclusive hasta en una tablet, porque no va a demandar ningún recurso. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener una buena conexión a internet para que no tenga ningún inconveniente, y tener también paciencia a la hora de renderizar, porque a la hora de renderizar sí dura algún tiempo dependiendo de la cantidad de minutos o del tamaño del video. Así va a ser la duración. Ahora, estas solo fueron 4 herramientas que te mostré de muchas que hemos revisado que considero que pueden ser de mucha utilidad para ti. Sin embargo, como sabes, la tecnología está consistentemente avanzando con lo que es la inteligencia artificial, y no me cabe la menor duda de que pronto vamos a tener mayores herramientas de mejor forma y con mejores características en el canal para que puedas aprovecharlas y empezar a destacar con tu marca en el mundo digital. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like, y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. Te voy a dejar por acá estos contenidos que estoy seguro te van a ser de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.